A su nombre. Hechos capítulo 19. Walfred, si me puedes tomar la Biblia aquí, el pastor, por favor. Y vamos a leer el verso 1 hasta el versículo 6. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Le voy a decir de antemano. Todo lo que el Espíritu Santo va a hablar con nosotros hoy no es antojo del siervo del Señor, sino que es algo que el Espíritu Santo ha venido hablando conmigo varias semanas. Y hoy vamos a hablar con esta pregunta: ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Hay algunos de ustedes que quizás tienen dudas si tienen o no el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a lograr contestar por la palabra de Dios nuestras preguntas. Amén. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que en la palabra de Dios están todas las luces de nuestras dudas. Todo lo que causa duda en nuestros corazones, en la palabra de Dios podemos encontrar la luz de la palabra. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 19, verso 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Dice Pablo en Éfeso: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Diga conmigo: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí está el verso clave. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Diga conmigo: vino sobre ellos el Espíritu Santo. Diga conmigo: y hablaban en lenguas. Y diga conmigo: y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Se pueden sentar, amados hermanos. Gloria a Dios en esta noche. Bueno, desde este punto en adelante, todo lo que el Espíritu Santo va a hablar, usted va a ser llamado a cuenta. El Espíritu Santo le va a pedir cuenta de lo que usted va a escuchar en esta noche. Así que yo le voy a pedir a todo el pueblo que abra su oído. Me gusta ver que están sacando libretas, porque acabamos de leer que aquí habían discípulos en una ciudad llamada Éfeso que predicaban a Cristo. Fueron bautizados en las aguas como lo enseña la palabra, pero no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Por eso que hoy vamos a contestar la pregunta: ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Y esta noche yo quiero tratar este tema muy delicadamente, porque es algo muy especial y en realidad es un gran tesoro. Yo quiero hablarles no de nadie más, sino del Espíritu Santo. Alguien tiene que preguntarse en esta noche: ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo?
Y antes de contestar esa pregunta, primero entendamos quién es el Espíritu Santo. Porque hay muchos cristianos que, de hecho, en muchas denominaciones que no son pentecostales, como por ejemplo los católicos, los adventistas, los metodistas, los testigos de Jehová, los presbiterianos, los episcopales, y sigue la lista de doctrinas que existen que están basadas en la palabra, pero no son doctrinas bíblicas. Por eso nosotros no es que creemos que Dios va a salvar al pentecostal solamente. La verdad es que Dios no salva a personas de denominaciones. Dios salva a quien Él quiera, punto, y se acabó. Ahora, con eso dicho, nosotros creemos, predicamos y vivimos lo que está escrito en la palabra. Por ende, la doctrina pentecostal, la que somos nosotros entendemos que esta es la doctrina que nos puede llevar al cielo fácilmente, sin tener dudas o preguntas que otras doctrinas tienen. Por eso es que nosotros practicamos y vivimos de manera pentecostal. Entonces, cuando usted se le pregunte, si es que se le pregunte a qué iglesia usted asiste, cómo usted se identifica, bueno, yo espero que todos aquí se identifiquen como cristianos pentecostales. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mala reputación, pero eso no es culpa suya, ni mía tampoco. ¿Lo detenemos aquí o seguimos? Acá apenas acabamos de empezar, ¿no? Nosotros, los pentecostales, la generación del hoy, tiene una responsabilidad de no dejar que el testimonio del Espíritu Santo caiga al piso. Porque tristemente las generaciones pasadas del pentecostalismo, no todos, pero muchas de ellas han causado una mala reputación a la iglesia pentecostal. Como por ejemplo, hay personas fuera de la iglesia pentecostal que dicen: yo no voy a una iglesia pentecostal porque ahí dicen que si yo no entro con falda o entro de esta forma, no me van a aceptar. Y eso es completamente erróneo, equivocado e antibíblico. Amén. Nosotros aquí practicamos, predicamos y vivimos la sana doctrina. Pero eso no nos da derecho a nosotros, mucho menos ustedes como ovejas, destituir la posibilidad de que una alma venga a la iglesia porque él o ella no sea como usted. Eso no le corresponde a usted. Por eso es que Dios pone pastores. Si usted tiene una alma, una amistad o un familiar que no quiere venir a la iglesia porque por la mala reputación que tiene la iglesia pentecostal causante de gente carnal, porque es la verdad. Con la verdad que la gente llena del Espíritu Santo no va a causarle daño al evangelio ni a la doctrina bíblica. Pero lamentablemente muchos han tenido una mala reputación de nosotros como movimiento pentecostal. Si usted se encuentra con esa persona y usted no sabe o no puede ayudar, es ahí donde le corresponde a usted, si esa alma se deja pasar ese caso de sus manos a las manos de un ministro. En este caso, las manos de los pastores, para que podamos tratar ese caso con la más grande sabiduría posible. Amén. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo?
Muchos no conocen al Espíritu Santo. Por lo menos aquí en esta iglesia nos esforzamos a conocer la persona del Espíritu Santo. Muchos cristianos han escuchado sobre el Espíritu Santo, pero muy pocos lo conocen. Primero que nada, yo quiero dejar muy claro aquí que el Espíritu Santo no es, repito, no es una fuerza. Tampoco es un viento. Tampoco es una paloma. ¿Están escuchándome aquí? Tampoco el Espíritu Santo es una llama de fuego. Esas cosas que yo he mencionado son símbolos del Espíritu Santo que le pone la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Mateo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es una persona. Mira el que está a su lado. Usted lo puede ver, ¿verdad? Con sus ojos. Pues de esa misma forma se puede ver al Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros, como no vemos el mundo espiritual, pensamos que no existe así. Pero el Espíritu Santo está aquí conmigo y está sentado con usted al lado suyo. Y eso es otro tema sobre el mundo espiritual y cómo entrar al mundo espiritual y poder ver las cosas espirituales. Pablo dijo, no poniendo las cosas, los ojos en las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas, dijo Pablo. Entonces, yo quiero ver si usted me entiende, para ver si podemos entender. Porque hay aquí, no aquí, pero en general, en el mundo cristiano hay una incógnita, una duda sobre si existen tres dioses, o si es Padre, si es Hijo, si es Espíritu Santo, si son tres personas, o si es una persona que se manifiesta en tres diferentes maneras. Y todas esas cosas están en duda hoy en día. Pero yo voy a ver si usted me entiende. A ver si yo puedo explicarle. El Padre está en su trono ahora mismo. Imagínese ver al Padre en su majestad absoluta, sentada en su trono ahora mismo. Ahora quiero que usted entienda que ese mismo personaje que está allá arriba sentado está dispuesto, repito, está dispuesto a personificarse como la persona del Espíritu Santo. Es decir, que Él está dispuesto y tiene el poder sobrenatural para estar allá arriba, pero a la misma vez estar acá abajo con nosotros. Ese es el poder del Dios que nosotros le servimos. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre con nosotros. ¿Eso es difícil de entender o eso lo entendemos todos? Yo no creo que es tan difícil de entender. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Es el Padre en espíritu con nosotros, pero a la misma vez es el Hijo, pero esos son otros temas. Hoy vamos a enfocarnos en el Espíritu Santo. Y la verdad es que por más que nosotros tratemos de entenderlo, no lo vamos a entender. Porque nuestro Dios es muy grande. Entonces, si usted no entiende el tema de la Trinidad, sálgase de eso, hermano. Usted no lo va a entender. Como que se entiende, pero a mí no se entiende. Como que usted lo entiende, lo trata de encajar y después dice, espérese. Pero entonces entiende, pero a la misma vez no entiende, pero está satisfecho que no entiende porque entiende. ¿Terminamos aquí o seguimos? Okay. Entonces, hay cristianos que se quedan ahí. Y entonces viene el enemigo y toma ventaja de esa duda. Y entonces se preguntan ellos mismos, son tres, pero son uno. Pero ¿y cómo es posible que uno esté en tres lugares? Pero el uno es allá arriba, pero también está acá abajo.
es que no se entiende. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Porque es que esto es fácil hablarlo, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Nosotros creemos que que nuestro Dios es trino, 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo voy a ir suave para que todos me escuchen detenidamente. Son 3 personalidades de un solo Dios: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a la misma vez, esas 3 personalidades se manifiestan como si fuesen personas individuales. Eso es algo como que muy grande para captar, pero se entiende. Estos 3 actualmente se manifiestan como si fuesen 3 diferentes personas, pero a la misma vez son la misma persona. Es el Padre, lo vemos a Él. Cuando miramos al Padre, vemos a Dios como creador, como juez supremo, como gobernador de todas las cosas. Cuando miramos al Padre. Entonces, cuando miramos al Hijo, vemos a Dios como redentor, como misericordioso, como amoroso, etc. Y cuando vemos al Espíritu Santo, vemos a Dios como consolador, ayudador, intercedor y sustentador. Entonces, estos 3 actualmente trabajan como si fueran 3 diferentes, pero la verdad es una sola persona. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Ahora, cuando tú tomas Deuteronomio, ¿me sigues, Mario? Cuando tú tomas Deuteronomio, ese libro que acabamos de leer, y tú lo buscas en la traducción hebrea, esa palabra Jehová uno es, está diciendo Jehová Ahed. Ahed. Esa palabra Ahed significa uno compuesto por varios. Sí. Entonces es como que algo como que uno no entiende, pero a la misma vez entiende. Olvídese, vamos a continuar y a pasar la página. Cuando lleguemos al cielo le preguntaremos a Dios y todo va a hacer sentido. Pero a la misma vez, Primera de Juan 5:7, aquí le pone el punto bien claro a la I. Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Está aquí mi parte, Dios le bendiga. No es así que esto como que lo concluye todo. Entendemos que el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, no es una paloma. Es el Espíritu de Dios con nosotros y en nosotros. Entonces el Padre, literalmente el Padre no puede estar en nosotros porque Él está allá arriba. Pero Él puede estar en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Me siguen? El Padre no tiene necesidad de moverse de allá arriba, pero Él puede estar con nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, avanzando un poco, cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador, acuérdémonos la pregunta: ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador y decidió dejar al mundo y su vida pecaminosa, usted se arrepintió de sus pecados, usted fue lavado y luego fue sellado con el Espíritu Santo. Entonces, es verdad decir esta noche y confirmar esta noche que todos aquí tenemos el Espíritu Santo. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? Usted debe responder: amén, copastor, yo tengo el Espíritu Santo. Entonces, si hay una duda luego de esta noche,
ahí tiene que usted entrar y hacerse un autoanálisis. Porque el Espíritu Santo no puede ser derramado en un vaso sucio. Por eso es que dice Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, ¿cómo yo echaré un vino nuevo en odres viejos? Un odre es era una bolsa de cuero donde se echaba vino. Entonces Jesucristo, haciendo una analogía, estaba diciendo, ¿cómo caerá el vino nuevo si hay un odre viejo? Tiene que el odre viejo ser limpiado para que el vino caiga sobre ese odre. Hablando del Espíritu Santo. Entonces, todos aquí que están viviendo una vida fuera del pecado, fuera del mundo. Ahora, si usted está en pecado, puede ser que usted tenga el Espíritu Santo contristado. Porque una de las cosas que podemos ver por la palabra es que el Espíritu Santo con más confirmación es una persona. Porque Él se contrista. Él es fácil para ser ofendido. Entonces, después de esta noche, tú no puedes ver al Espíritu Santo como un parapelo. La realidad. Tú no lo puedes ver como alguien que... no. El Espíritu Santo es alguien que te despierta por la noche, te despierta por la mañana, se sienta contigo en tu carro. Lo que pasa es que usted no lo ve. Pero usted tiene que pedirle al Señor que abra sus ojos para que usted vea al Espíritu Santo. Él es hermoso. Entonces, todos aquí somos discípulos de Cristo. Discípulo es seguidor. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es que cambia tu identidad. Cuando somos discípulos o entramos a ser discípulos de Cristo, el Espíritu Santo nos sella. Conforme a Efesios 4:30. Dice que el Espíritu Santo nos sella. Entonces todos aquí tienen el sello del Espíritu Santo. Saúl, ponme por favor la próxima pantalla que tenemos ahí. Me esforcé para hacer un diagrama, si lo podemos llamar así. Puede ser que sea un poco pequeño, pero bueno, ahí vamos. Acá arriba van a ver en esta esquina de allá que la primera caja dice: recibid el sello del Espíritu Santo. Esa es la caja número 1. Yo sé que ese es pequeño, pero diga conmigo: recibir el sello del Espíritu Santo. Amén. Proceso número 1 es recibir el Espíritu Santo para ser sellados. Cuando nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo, nos cambia la identidad. Ya tú no eres esclava o esclavo de tu pasado, de tu pecado. Y ahora tú eres transicionado de un esclavo del pecado, a slave to sin, to a son of God. Pero ¿cómo sucede eso? Hay que venir a la iglesia, confesar a Jesucristo y apartarnos de nuestros pecados. Porque el Espíritu Santo no va a ser depositado dentro de ti si tú lo confiesas, pero tú no te apartas de tu pecado. Este es el fracaso de mucha gente que trata de venir a la iglesia. ¿Seguimos aquí? Este es el fracaso de mucha gente que viene a la iglesia, confiesa, se reconcilia, pero no se aparta de su pecado. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede venir sobre esa persona. ¿Me sigues? Entonces, vamos a asumir que todos aquí, bueno, asumir no, yo creo con convicción que sí, todos aquí se han apartado de su pecado. Bueno, qué bueno. Este es el proceso que trae los frutos del Espíritu. Este sello.
cuando tú confiesas a Cristo, por ahí vienen los sellos del Espíritu Santo, perdón, los frutos del Espíritu Santo, cuando eres sellado por el Espíritu Santo. Y ahí entran los frutos del Espíritu Santo, como por ejemplo amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y toda la lista que está en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Entonces, todos aquí hemos pasado la primera etapa, pero hay algunos de ustedes que se han quedado en esa primera etapa. Y es aquí donde nos vamos a centralizar en la segunda caja, que es el bautismo del Espíritu Santo. Muchos de ustedes acá, yo les pregunto esta noche, ustedes, yo les he confirmado y ustedes han confirmado por su boca hoy que ustedes tienen el Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, no me tiene que contestar, pregúntese para usted mismo, ¿cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo? Porque es posible tener al Espíritu Santo, pero no tener el bautismo. Eso es posible. Y lo acabamos de leer en Hechos capítulo 19. Cuando Pablo se le acercó a estos hombres de Éfeso que estudiaban en la escuela de Apolos, en la ciudad de Éfeso, y esos cristianos posiblemente eran predicadores, doctores de la ley, conocedores de Cristo, pero no habían recibido el bautismo. Entonces Pablo les dice a ellos, Pablo no les dice, saludo, vengo de tal ciudad. Él no les dice a ellos, ¿cómo están? ¿Comieron? Vamos a sentarnos y luego hablamos del Espíritu Santo. Inmediatamente Pablo les vio y le dicen, ¿recibiste el Espíritu Santo? No me hable si no recibiste. No, Pablo no era así, porque Pablo él le preguntó, pero entonces dice que más abajo dice que le puso las manos, oró por ellos y al instante fueron bautizados por el Espíritu Santo. Entonces es posible tener al Espíritu Santo porque hemos sido sellados para redención. Entonces también es posible que recibamos el toque del Espíritu Santo cuando le damos servicio a Él. Pero es posible tener todas esas cosas y no estar bautizado con el Espíritu Santo para hablar en lenguas, escúcheme, hablar en lenguas, orar en lenguas, gemir en la oración y danzar en el Espíritu. Esas 4 cualidades que yo he mencionado, primordialmente la primera es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es la primera señal del bautismo. Esa es la primera señal del bautismo. Como pastor, pero Dios me toca de otra manera. Estoy hablando la Biblia. Y vamos a verlo esta noche. Al instante, cuando recibieron el Espíritu, hablaron en otras lenguas. Entonces, yo no estoy diciendo que ustedes se desanimen porque ustedes no hablen en lenguas. Pero mi pregunta es, ¿por qué tú no hablas en lenguas? ¿Qué es lo que te impide? Si tú has sido sellado por el Espíritu Santo, si tú sientes la presencia de Dios, si tú estás libre de pecado, si tú dices que tú oras, si tú oras, ¿por qué no estás orando para que el Espíritu Santo te bautice con don de lenguas? Y más adelante vamos a ver por qué muchos cristianos no reciben el don de lenguas. Pero no es para que se desanimen, ¿o yo? ¿Nos vamos atrás a comer pizza o qué quieren? Bueno, a su nombre. Ahora, escucha bien aquí. No tener el bautismo no significa que usted no tiene el Espíritu Santo. No tener el bautismo no significa que usted no tiene el Espíritu Santo. Pero es necesario buscar y pedir el bautismo. Cuando yo era niño y fui bautizado en las aguas, a mí me dijeron, busque el otro bautismo. Y yo decía, ¿qué bautismo? ¿Qué bautismo? Y a nosotros nos enseñaban
que había otro bautismo, no el de las aguas solamente. Y entonces, ¿qué sucedía? Allá nosotros teníamos un grupo de 25 o 30 jóvenes o juveniles y todos hablábamos lenguas. Todos orábamos en lengua. Todos estábamos metidos en una nube del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque a nosotros se nos metió un deseo por buscar la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Y ustedes nos veían a nosotros detrás de nuestros pastores y nuestros líderes. Y yo mismo, me acuerdo que un día mi papá me trajo una reunión pastoral de una reunión de pastores de Boston. Y yo era siempre metido detrás de los pastores, yo. Siempre estaba yo metido en las reuniones pastorales. Porque es que me interesaban las cosas de los negocios del Señor. De muy pequeño. Y yo pues aprovechaba y me sentaba con algunos pastores. Y en una yo le pregunté a un pastor y le dije: pastor, ¿cómo yo puedo hablar en lenguas? ¿Y cómo yo puedo? Yo le decía a él específicamente, preguntándole sobre el don de ciencia. Y yo le preguntaba a él que cómo yo podía ver lo que él veía cuando estaba en don de ciencia. Y yo me sentaba a él por horas y hablábamos sobre el don de ciencia y el don de lengua específicamente. Y siempre me decían lo mismo: pide el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando ores, pídelo con deseo, con ganas y no tengas miedo. El error de muchos cristianos es que piensan que el Espíritu Santo va a hablar por ellos. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu Santo repartió lenguas para que ellos hablasen. Entonces, ¿quién las habla? Nosotros. Pero ¿quién nos da las lenguas? El Espíritu Santo. Entonces, no es que uno se mantiene así como una estatua y yo espero que me caiga esa fuerza extraña, como dicen muchos. Hoy me cogió el Espíritu Santo, no tengo control de mi cuerpo. Y entonces déjame esperar que venga el bautismo para que la lengua se me enrede. Cógemela, Espíritu Santo, cógemela. Así no funciona el bautismo. Eso demuestra ignorancia. Y por eso estamos haciendo esto en esta noche. Porque hay que aprender, el pueblo de Dios, ¿por qué la iglesia primitiva, con tan solo un hombre pasarle la sombra por los enfermos, por qué ellos podían hacer eso y nosotros no lo podemos hacer? Porque el mismo Espíritu Santo que estaba allá en el aposento alto está aquí con nosotros en esta noche. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que hacía la primera iglesia? Es porque en medio del pueblo hay personas que no han recibido el bautismo. Yo te aseguro que si tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia se va a unir como un carbón. Avanza aquí, bashoja, y vamos a poder formar una bola de fuego. Y el diablo va a tener que explotar en esta ciudad. Porque cuando vemos la historia de hombres que tenían el bautismo, eran hombres que estaban tan llenos del poder que doblaban a toda una comunidad a Cristo. Entonces yo me pregunto, ¿qué bautismo hay en la gente hoy en día? Tenemos que buscar y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Saúl, párate por aquí un momento. Este joven que ven aquí, sácate las manos de los bolsillos. Un hombre de Dios, evangelista. Este hombre que ustedes ven aquí, perdón, hombre no, jovencito. Todavía hombre no, jovencito. Este joven es resultado del bautismo del Espíritu Santo. Yo y mi esposa podemos hablar muy de cerca cómo estaba este joven hace unos meses atrás, espiritualmente hablando. Pero ¿qué le pasó a él? Lo bautizó el Espíritu Santo. Eso fue lo que le pasó. Entonces él pudo entrar. No, si va a aplaudir, aplauda bien. Aleluya. A su nombre. Este joven fue bautizado con el Espíritu Santo. Por eso es que él le arde el fuego.
Y yo le hablaba a algunos hermanos de aquí, le decía, mira, este joven hay que guardarlo, porque a la edad que él tiene, él está tan sensible al toque de Dios. Y eso es lindo. Yo le decía a él unas cosas aquí cuando él terminó de predicar, porque me decía, pastor, yo quería hacer algo, pero... Y dije, no, mijo, hazlo. Porque si el Espíritu Santo te bautizó y Él te está dirigiendo a hacer algo, muévete y hazlo. Pero entonces, ¿qué sucede? Este joven es resultado del bautismo del Espíritu Santo. Este joven está que tú con tan solo hacerle así, se cae para atrás. Porque es que siente el fuego que le quema. Le tiembla el alma, le tiembla el cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿por qué los que no tienen el Espíritu Santo no lo anhelan como lo anhelaba este joven? Y de la noche a la mañana fue transformado y continúa siendo lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nuevamente les repito, es posible tener al Espíritu Santo y no tener el bautismo. Ahora, para avanzar un poco, hay otro ejemplo que nos da el Evangelio de Juan en el capítulo 20, donde dice que después que Jesús resucitó de los muertos, Jesús se apareció a sus discípulos y dice que él sopló y les dijo a los discípulos, recibid el Espíritu Santo. Ahora, atento aquí, porque esto es algo que me hizo así, el Espíritu Santo. Porque yo mismo le pregunté al Espíritu Santo, ¿cómo es posible que Jesús al resucitar se aparece a los discípulos, sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo, y lo recibieron? Pero 10 días después, estos mismos hombres, Jesús les dice, no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Yo como que no lo entendí. Con más evidencia es posible tener el Espíritu Santo, pero no ser lleno del bautismo y del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesucristo resucitó, Él sopló y les dio el Espíritu Santo para sello, para salvación. Pero 10 días después le dice, no se vayan, quédense aquí hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y yo me imagino que algunos discípulos dijeron, pero ¿cómo así? Si hacen 10 días antes nos diste el Espíritu Santo. Jesús le dijo, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. El poder del Espíritu Santo. Entonces, muchos de ustedes se han quedado en esa caja de recibir el Espíritu Santo como sello, pero no han entrado a esa segunda etapa del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo implica dones espirituales. Hechos 1:8, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, sobre vosotros, dijo Jesús, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Me siguen? ¿Estamos aquí? Muchos de ustedes, muchos han recibido el Espíritu Santo como sello de que somos hijos de Dios, pero no hemos entrado a esa etapa donde el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es importante el bautismo? Bueno, importante el bautismo porque es la promesa del Padre con nosotros, la iglesia. Hechos 1:4 es la promesa del Padre para con nosotros. El Espíritu Santo es una promesa para nosotros. Amén. Mano Edgar, si puedes buscar un verso bíblico, por favor. Marcos 16:17. Vamos a ver lo que Jesús nos dice acerca del bautismo del Espíritu Santo. Marcos 16:17.
El bautismo es importante porque es una señal que Cristo dijo que seguirá la iglesia. Entonces Cristo nos dijo a nosotros, ahora que Él lo va a leer, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Lee, hermano. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Usted escuchó bien lo que eso decía? Una de las señales que seguirá la iglesia es el hablar en lenguas y el traer liberación sobre personas, pero eso es otro tema. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo trae el don de lenguas. ¿Cuántos les interesa el don de lenguas? ¿A cuántos les interesa? Quiero ver cuántos les interesa el don de lenguas. Es muy importante, interesante. Quizás muchos de ustedes tienen muchas preguntas, pero vamos a lograr contestarlas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dice Lucas 3:16. Juan el Bautista dijo: el que viene después de mí, que era antes que mí, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesús es quien nos bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ya que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ahora la oración debe ser para los que no han sido bautizados: Señor, bautízame, 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 bautízame. Si en una semana tú no recibes el bautismo, busque a ver cómo estás orando, cuánto anhelo tienes para recibir por lo que estás orando. Y si eso no te funciona, venga a la oficina. Porque entonces vamos a tener que hacer una pregunta de cómo estamos viviendo ante Dios que impide que tú recibas el Espíritu Santo. Porque es una promesa. Quisiera que la iglesia me entienda. Es una promesa que nos ha dado el Espíritu Santo, que nos seguirá. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahora, voy a brincar al tema de las lenguas, porque yo sé que eso es lo que a todos les interesa. Porque es que es un tema importante hablarlo a la iglesia. ¿Me siguen? El hablar en lenguas, ¿para qué es? Bueno, primero que nada, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Primera de Corintios 14 nos dice eso. Primera de Corintios 14:12. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterios. Eso quiere decir que la oración en lenguas va directamente a Dios. Entonces, si vamos a entender un poco más cómo el hablar en lenguas nos edifica. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, porque cuando ora le pide a Dios cosas que él no sabe que le está pidiendo. O sea, para poder aquí hablarlo más claro y a ver si usted me entiende, yo siempre he enseñado lo siguiente: cuando nosotros oramos tenemos una arma tan y tan letal, una arma tan y tan poderosa para la oración, y es el don de lenguas. Y los que han tomado mi clase del bautizado y ahora qué, saben que yo he enseñado lo siguiente: el don de lenguas es más para orar que para otra cosa. Ahora, en nuestro culto pentecostal, de la manera en que nosotros, aquí yo voy a aclarar todas las dudas que hay quizá por ahí, porque algunos quizás dirán: pero Pablo dijo que si no hay intérprete, que no se hable. Entonces aquí yo voy a aclarar algunas dudas que quizá haya en el pueblo de Dios.
En nuestro culto pentecostal, de la manera en que nosotros hemos sentido aprobación de Dios para celebrarle culto, es de la manera que lo hacemos todas nuestras reuniones. Danzamos, brincamos, hablamos en otras lenguas porque sentimos el Espíritu Santo. Pero aquí es donde está la clave. Hay lenguas que no son para hablarla durante el culto. Hay lenguas que son para orar. Y esto ya otro tema que quizás tendríamos que hacer otra parte 2 para hablar más en enfoque de lo que es el don de lenguas. Pero los que ya tienen el don de lenguas, eso es otro tema que no voy a entrar ahí tanto. A bueno que usted quiere que yo entre, pero parece que tienen hambre. Entonces, hay ciertas lenguas que el que habla en lenguas va a pasar que progresivamente ese don de lenguas por el Espíritu va a aumentar. O sea, las mismas lenguas que tú hablabas 2 años atrás quizás no son las mismas, porque no son, escuche, no son nuestras lenguas. O sea, usted no puede premeditar que usted va a hablar en lenguas. Ahora, quizás usted me escuchó 10, 15, 20 minutos atrás hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque yo sentí al Espíritu Santo conmigo. Y esas lenguas que yo hablé son las lenguas que el Espíritu Santo me inspira al momento. Atento aquí, ¿me están escuchando? Al momento, el Espíritu Santo me inspiró a hablar esas lenguas. Pero las lenguas que yo uso para orar, que no son lenguas practicadas ni premeditadas, esas lenguas son específicamente para la oración. Son lenguas que Pablo dice que son misterios. Por eso es que yo siempre le digo a todos los que hablan en lengua aquí, ¿cómo es posible que tú hables en lenguas en el culto y no hables en lengua en oración? Eso como que no cabe. Eso no cabe. Perdóneme, pero eso no cabe. Vamos a tener que sentarnos a darnos doctrina al Espíritu Santo. Porque puede ser que se nos está colando la emoción. Porque el Espíritu Santo, cuando nos da el don de lenguas, primordialmente es para hablar con Dios. En la oración. ¿Cómo se ora? En la oración. ¿Cómo se ora? ¿Cómo se ora? Entonces, si vamos a orar y tenemos el don de lenguas, el Espíritu Santo nos edifica, nos ayuda a edificarnos nosotros mismos con ese don que viene por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, más abajo también dice que hay diversos géneros de lenguas, que hay lenguas angelicales y lenguas humanas. Esa palabra angelical se refiere a lenguas celestiales. Las lenguas que usted escucha y no es un lenguaje terrenal, es un lenguaje celestial. Es un lenguaje que solamente Dios conoce y entiende. Y están las lenguas humanas, que también viene por el don del Espíritu Santo. Amén. Por ejemplo, hoje eu quero falar com a igreja. Más o menos. Entonces, ese don de lengua que yo recibí por el Espíritu Santo hace un mes atrás, que todos aquí fueron testigos de eso, como el Espíritu Santo vino sobre mí, y bueno, eso es otra experiencia. Pero Dios permitió eso para que la iglesia entienda que con más deseo, Él tiene deseo para darnos el don de lenguas. Porque Satanás no entiende las lenguas que nos da el Espíritu Santo. Entonces, es lo que embarca el bautismo del Espíritu Santo. Primordialmente el don de lenguas. Y entre otras cosas también. Amén. Ya estamos terminando. ¿Cuántos están gozándose con esto? Ahora, ¿cómo yo recibo el bautismo del Espíritu Santo?
¿qué es lo que impide que tú no seas bautizado? ¿Qué es lo que impide? Pues literalmente nada lo impide. Tú te impides a ti mismo. Tú eres quien te aguantas. Tú eres quien tienes miedo. Tú eres quien no crees. Y tienes una batalla mental por la cual hablamos la noche anterior, ayer, que hablábamos sobre cómo vencer las batallas mentales. Y espero que todos hayan estado meditando en esa palabra en este día. Porque cuando vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo, la primera batalla mental que sucede, y usted no me tiene que decir, y si no es así, me quitan el llamado y me siento. Porque es que yo sé cómo es esto. El primer miedo de la gente es, no son mis lenguas. Eso no es mío, eso de la carne. Las hablo, no las hablo, las hablo, no las hablo, las hablo, no las hablo. Brinco o no brinco, brinco, ¿soy yo o es el Espíritu? Esa es la batalla que hay. Ay, bendito, vámonos para atrás a comer pizza. Entonces, ¿qué es lo que impide? Si tú no crees que tú puedes ser bautizado, tú no vas a recibir. Entonces, cuando tú le pides, tú tienes que ya tener en tu mente, mañana voy a ser bautizado. Y si mañana, llega mañana y no te bautiza, tú digas, mañana me voy a ser bautizado. Y así tú vas a aumentar tu fe. Y cuando tú te postres a orar y le pidas a Él solamente esa cosa, porque eso es otro tema también, que a veces le pedimos a Dios otras cosas cuando tú estás falto del bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo con el bautismo, tú te vas a darle cuenta que tú literalmente vas a nacer de nuevo. Tú literalmente no vas a orar igual. Literalmente tú te vas a sentir como una nueva persona. Te vas a sentir como que si el Espíritu Santo está contigo literalmente. Amén. Entonces, otro tema también es que el que tiene el bautismo del Espíritu Santo, aun cuando canta, no va a ser igual. Cuando tú tienes el bautismo, tú vas a cantar. Y si tú piensas que ahora tú adoras a Dios de manera efectiva, deja que te bautice el Espíritu Santo para que tú veas cómo tu adoración, tu cántico va a tomar un giro literalmente. Y es que lo tienes que experimentar por tu propia cuenta. Entonces, Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Es decir, que el que se acerca a Dios tiene que creer que para él hay algo. Si tú te acercas a Dios, tú tienes que creer. Y de la manera en que te lo expliqué, es como se demuestra la creencia. Amén. Otra forma de que tú no puedas recibir el bautismo es si simplemente lo tratas para probar a ver si es cierto o no. O sea, si tú te acercas con esa intención para ver si es porque hay algunos que se acercan al Espíritu Santo para eso. Escuchan que el Espíritu Santo le quema los pies a la gente o que le quema las espaldas a la gente. Y entonces dicen, déjeme yo acercarme a Él para ver si a mí me pasa también. Tenga cuidado yo. Estamos aquí. Tenga cuidado. Que yo leí en un libro que el Espíritu Santo lo tentaron o trataron de tentarlo y un joven el Espíritu Santo le quemó los pies en el culto y tuvieron que meterlo atrás en un cántaro, en un balde de agua y los pies se le pusieron así porque el Espíritu Santo le quemó los pies. Así que mucho cuidado con eso. Tenemos que acercarnos a Él con buena intención. Amén. Con deseo de estar lleno de Él. ¿Hace cuánto tú no oras solamente llorando, pidiéndolo, lléname? ¿Hace cuánto tú no oras así?
que tú no te tires de rodilla y tú no tengas más nada que decir, sino en llanto decir: lléname, lléname. Mira, yo lo digo y se me paran todos los pelos. Porque es que cuando tú tienes el bautismo, aún tus palabras te ministran a ti mismo. Porque no eres tú quien habla, es el Espíritu Santo a través de ti. Entonces, cuando llega el bautismo, se te va el miedo, se te van los nervios, se te va ese tembleque que tenías antes cuando estabas predicando. Eso se te va. O sea, te llenas de fe, te llenas de autoridad, de poder. Déselo fuerte al Señor en esta noche. Aleluya. Alabe al Señor en esta noche. Muchas personas desean el bautismo, pero están atados al miedo. Entonces, eso es lo que lo impide recibirlo, el miedo. Diga conmigo: el miedo. Ay, el miedo. El miedo te estrangula. Te pone detrás así contra la pared hasta que tú no puedas hacer nada para Dios. Te quita el aire y te pone contra la pared y te estrangula. Es lo que hace el miedo. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo echa fuera el temor. Y para terminar, son tantas cosas aquí. Vamos a tener que hacer quizás una parte 2 porque son tantas cosas. Aleluya. Para terminar, esta tercera caja, que es la llenura del Espíritu Santo. Ya cuando tú has recibido el bautismo, atiéndame acá que nos vamos ya. El bautismo es una experiencia primera y única. O sea, tú eres sellado para que te llegue el día del bautismo. Entonces, yo quiero ver gente desde hoy en adelante que no tienen el bautismo, que digan: mañana me bautiza, el sábado me bautiza, el viernes en la vigilia voy para allá para que me bautice. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos ponga ese deseo. Nada más, solamente gente que pida el bautismo. Porque antes se hacían vigilias, se hacían reuniones. Y no sé si se acuerdan los pastores, porque es que lo que pasa es que las cosas han cambiado hoy. Pero antes se hacían cultos bajo el tema bautismo del Espíritu Santo. Y ahí no había nada más. Ahí lo que había era bautismo. Se convocaba a la gente: ¿quién no tiene el bautismo? Vengan el viernes a la vigilia. Y me acuerdo que se paraba el pastor. En ese entonces había una noche del bautismo del Espíritu Santo y yo no había recibido el bautismo. ¿Y qué me ató? El bendito miedo. Todos los jóvenes, ¿seguimos o nos vamos ya? ¿Nos vamos? Ok. Déjame testificar esto y nos vamos. Cuando yo pedí el bautismo por primera vez, yo no entendía cómo recibirlo porque no había nadie que me enseñara. No había nadie que hiciera lo que yo estoy haciendo aquí en esta noche, que me enseñara a cómo buscarlo. Yo tuve que buscarlo a la mala, vamos a ponerlo así, o sea, a la fuerza. Tuve que yo tener mi propia experiencia, yo buscarlo. Pero entonces aquí hay un maestro que le está enseñando hoy en esta noche, y si usted no lo busca, bueno, misericordia Jehová. Porque yo no tenía lo que ustedes aquí que están teniendo en esta noche, esta conferencia, que les enseña a buscar la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo fui bautizado, cuando yo primero pedí el bautismo esa noche, el pastor de jóvenes nos dijo a nosotros: pidan un don, que esta noche lo vas a recibir. Y yo me acuerdo que ese pastor se paró en la parte de atrás, la primera puerta, y todos los jóvenes estaban afuera, incluyéndome a mí. Y él tenía un cántaro de aceite.
Y cada vez que entrábamos, él nos ungía y le ponía las manos a los jóvenes. Y le decía, entren y vayan directo al altar y métanse en el altar y pidan el bautismo. Yo me entré con ese gozo. Aleluya. Hoy yo voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy yo voy a ser lleno del Espíritu Santo porque a mí me interesaba eso tanto. Me interesaba tanto el hablar en lenguas, en ver cosas en el Espíritu. Anyway, la cosa es que cuando yo llego, uno de los pastores por el don de ciencia me dice a mí, tú estás pidiendo este don. Eso para mí me marcó para siempre, porque yo dije, ¿cómo es posible que este hombre sepa lo que yo tengo aquí? Eso fue lo que yo dije. ¿Cómo es posible que este hombre que ni me conoce, que lo invitaron a predicar esa noche al culto de jóvenes, cómo es posible que él me mire a los ojos, que él me diga a mí, mírame a los ojos, estás pidiendo esto? Eso a mí me marcó a tal manera que me dio miedo. Y esa noche yo no recibí el Espíritu Santo. Y esa noche yo me fui llorando, porque mi hermano había caído en el piso. Todos los jóvenes estaban llenos y bautizados. Algunos corrían, hablaban en lengua. Y yo fui el único que no fui bautizado esa noche. Y yo dije, Señor, pero ¿y cómo es posible esto? Mi papá, el pastor, hacía la ruta. Y yo me acostaba en la parte de atrás de la guagua. ¿Entienden lo que dice guagua? La guagua. Y yo me acosté atrás y yo decía en mi mente, ¿cómo es posible que yo sea el único que no recibió el bautismo? Y yo lloraba porque yo no recibí el bautismo. Hasta que unas semanas después el pastor nos dijo, prepárense que vamos a hacer una campaña evangelística de 3 días, que de hecho se extendió a 4, 5, 7 días. Las campañas antes se extendían. Pero esa noche era de 3 días, ese fin de semana. Y el pastor nos dijo, prepárense porque vamos a hacer una campaña de 3 días. Y yo no sabía que esa campaña era la campaña que el Espíritu Santo me iba a bautizar. Esa noche yo llegué lo más normal. Yo ni pedí el bautismo. Yo llegué, yo para ese tiempo tocaba la guitarra. Cogí mi guitarra y empezamos a tocar. Le dieron la parte al predicador. Y el predicador, esto fue lo que me marcó a mí. Él empezó a hablar en ciencia. Y él decía, aquí hay una familia de apellido Guzmán, pero no pase nadie hasta que el Espíritu me diga quién es. ¿Están aquí o no están aquí? Bueno, para hacer el testimonio más corto, yo estaba aquí con la guitarra, vino el predicador, me miró y me dijo, ¿y eres tú? Eso me tembló por dentro, hermano. Me tomó ese predicador que de hecho 8 años después, yo siendo ya evangelista, cuando era evangelista, celebré mi aniversario ministerial y yo le dije a él, yo quiero que tú estés ahí, porque tú fuiste el hombre que Dios usó para bautizarme. Y esa noche él estuvo ahí y yo lloré porque yo me acordé de esa noche, de esa experiencia. Ese predicador llamado Néstor Martino fue el hombre que Dios usó para bautizarme con el Espíritu Santo. Y él me dijo, hoy el Espíritu Santo te va a bautizar. Vas a ser lleno de poder porque eres un predicador de su palabra. Yo apenas tenía 11 o 12 años. Y en esa noche él me dijo, levanta las manos. Cuando yo levanté las manos, se me fue el miedo. Yo no tenía miedo alguno. Y él me dijo, tú vas a pedir ahora el bautismo del Espíritu Santo. Y de repente, cuando empecé a orar y él empezó a orar por mí, yo sentí que cuando yo levanté mis manos, del cielo cayó un rayo y me cayó en la cabeza. Y ese Espíritu Santo me dio en la cabeza, me cayó, me bautizó, empecé a brincar y a hablar en otras lenguas. Ahora, cuando yo recibí yo estuve toda la noche en la tirada en el piso. El predicador predicó y yo en el piso así temblando. Porque estaba tan y tan lleno
Yo estuve en el piso como 2 horas tirado. Y yo escuchaba la predicación del piso, pero yo no me podía parar. Porque yo había sido lleno del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo, estoy en el altar de Dios y un día estaré delante de Él y le tendré que dar cuenta. Todo lo que yo estoy hablando es una experiencia real. Me acuerdo que días después de mi bautismo, yo estaba en mi cama y hablaba en lenguas. Me despertaba hablando lenguas. En el baño hablaba lenguas. Y yo no, de repente, antes del bautismo, yo tenía miedo a hablar en lenguas. Después del bautismo, yo hablaba hasta comiendo. Porque se me metió un deseo por el Espíritu Santo. Hasta que después el Espíritu Santo me enseñó, mira, cuando estás en la escuela no hables lenguas. Porque es que ¿qué van a entender ellos? Y si vas a hablar, habla para ti mismo, conforme a como dice la palabra. Que el que no va a hablar lengua humana, que hable para sí mismo. Pero Pablo no impide que se hable lenguas. Él dice, hablen lenguas. De hecho, él dice, yo hablo más lengua que ustedes. Él dice, pero el que va a hablar, hágalo en orden. Si está delante de un público que no va a entender, que no es un culto como nosotros damos, y tú estás en tu trabajo, si tú sientes que te estás llenando de la presencia de Dios, váyase a su carro, váyase a una esquina y vaya y hable con Dios en lenguas. Pero no rompa delante de unas personas que no son cristianas, que no tienen el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, porque quizá después vas a tener que explicarle a ellos qué es lo que acaba de suceder. O se me pusieron serio ya. Y entonces yo continué buscando la llenura, que es la tercera caja. La llenura del Espíritu Santo viene después del bautismo. La llenura es continua. Ya cuando tú hayas sido bautizado, ahora tú vas a entrar en una etapa que no se acaba, que es la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ponerlo así, es el bautismo todos los días. Es la llenura del Espíritu Santo. El creyente debe esforzarse todos los días para que no se apague esa llama. Así que, amados hermanos, en conclusión, el Espíritu Santo es muy real. Él es una persona. Vamos a orar a Dios en esta noche para que los que no hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo, hoy mi oración es que los que hablaban en lenguas y ya no hablan, que se sacudan ese temor, ese miedo y se sacudan esa duda personal. Póngase de pie en esta noche. Que se sacuda y que venga el Espíritu Santo como viento.